tal, amigos? ¿Cómo están? Miren qué atrevido estos rombitos divinos, divinos. Tenemos que ir combinando colores. Hemos hecho ya varios de este estilo y este me encantó, súper atrevido porque ahí está jugando con colores muy bonitos. Yo elegí tres tonos. Elegí este turquesa mezcladito, el verde y uno de fondo. ¿Eh? Así que este es distinto, este es como matizado y también elegí un verde oscuro y un rosa medio chicle. Muy bonito para hacer. Acá tengo varios colores. Voy a tejerlo con una aguja número 4. Ya saben que va la aguja acorde al hilado que tengan. Estas son unas lanitas más o menos todas con el mismo grosor y vamos a ir jugando con los colores. Vamos a empezar con un anillito mágico, nudo deslizado. Y dentro de este anillito voy a tejer unos pancitos con tres varetas que las vamos a cerrar ahí. Este grupito con tres varetitas. Un arco de 3 cadenas y viene mi segundo grupo de 3 varetas. En total son 4 grupitos, porque estamos jugando con un cuadrado que se entremezcla entre colores y formas, porque de un cuadradito pasa a ser un rombito y después nuevamente un cuadrado. La verdad que es súper divertido. Sí tienen que ir trabajando con dos colores al mismo tiempo. Yo mientras charlo voy dando toda la vuelta. Ya tengo mi cuadradito casi listo. Ahí, 3 varetas. Y tengo este grupito. Entonces cierro. Ahí. Hacemos el arquito con 3 cadenas y aquí tendría que cerrar este arco, pero con obviamente lo tengo que cerrar el arco, pero no lo voy a cerrar con el mismo color, lo voy a cerrar con el segundo color. Entonces, pincho ahí, esta me va a quedar aquí en suspenso y voy a traer mi segundo color. Entonces, este punto lo voy a cerrar, estoy buscando la hebra que no se me vaya. Lo voy a cerrar con el nuevo color, con este colorcito. En este caso es este medio grisazo que se me enganchó. Y cierro el arquito con este color nuevo. Aquí mismo voy a levantar una vareta, voy a tejer una cadenita que va a ser de separación y voy a saltar directamente a la esquina próxima. O sea que esta vareta que me queda aquí me va a quedar para terminar cuando dé toda la vuelta. Entonces, acá comienzo a hacer dos grupitos porque va a ser una esquina. Entonces, dejo el primero. Esta hebra me va a quedar ahí en suspenso, la del primer color porque la tenemos que volver a usar. Pero todavía no le llegó su turno. Ahora la vamos a retomar. Hago el pancito, las 3 cadenas y en el mismo espacio viene un segundo pancito. Entonces formamos la esquina. Entonces ahí vamos trabajando. Una cadenita de separación y vuelvo a saltar a la otra esquina. Y así voy a ir completando este cuadradito o un granny que lo hemos hecho muchísimas veces. Obviamente que no así combinado, pero sí hemos trabajado este granny muchísimas veces. Porque es simplemente ir rellenando y formando este cuadradito. Me quedo tejiendo hasta llegar a este punto. Muy bien, amigos. Miren, llegué al último y acá, para completar, tejí solamente 2 porque aquí tengo la tercera vareta. Entonces, dejo estas 2 y voy a unir con la primer vareta, pero miren, no voy a cerrar con esta hebra. A esta ya me la empiezo a llevar aquí. Vamos a ir tejiendo los dos al mismo tiempo. Pero sí voy a ir en búsqueda de esta hebra del primer color y cierro la hilera con esta hebra. ¿Ven? Ahí. Este es el que tengo que tirar. Ahí.
Y este segundo color lo voy a ir llevando. ¿Por qué lo tengo que llevar? Porque yo acá voy a tejer con este mismo color rojo, el primer color. Pero en las esquinas voy a mantener este segundo color. Por eso les dije, es muy atrevido este, pero bueno, lo vamos a hacer juntos y van a ver qué bonito es. Estoy buscando la hebra. A este me lo voy a ir llevando, entonces lo paso por encima y esperen que se me mezcla con la colita de inicio. Ahí está. Pero es por estas primeras vueltas, después ya lo dejamos atrás. Y acá voy a levantar mi primer vareta y completo el pancito que viene aquí. Tengo dos. La tercer vareta no la voy a cerrar con el rojo, en mi caso, con el primer color. Lo paso hacia adelante por un ratito y retomo con mi segundo color. Cierro. ¿Ven? El rojo se va a venir ahí. Todo este trayecto vamos a ir dando vuelta. Voy a hacer este grupo que está aquí en la esquina de dos pancitos. Pero al mismo tiempo voy envolviendo este primer color, que en mi caso es este rojo. Ustedes vayan moviendo sus ovillitos. Ya hemos hecho otras veces un estilo así de trabajo, así que ya saben que los ovillitos es como que los vamos mareando un poco. Bien, 3 cadenitas, vuelvo a hacer el pancito. Cuando llego a mi tercer vareta, recuerden, acá tengo que hacer el cambio de color, pero ya tengo que volver al primer color. Entonces, esta viene hacia adelante, un poquito ahí, un ratito, hasta que cerremos el punto. Me llevo el color número 2 y vuelvo a tejer el pancito que corresponde aquí en el centro. Ahí voy tejiendo la tercera vareta del pancito y vuelvo a cambiar de color. Por eso les decía, vamos a marear un poco los ovillos, pero así es la técnica. Ahí. Súper entretenida, es un trabajo precioso, vale la pena, como cada uno de los trabajos que hacemos, que vamos aprendiendo. ¿Saben qué? Yo sigo tejiendo. Estoy formando las esquinitas con el color número 2, el arco de 3 cadenas y el segundo pancito. Cuando tengo que cerrar, recuerden, este viene hacia adelante y cierro con el color número 1 o el rojo en mi caso. Vuelvo a formar el pancito, pero esperen que voy a soltar un poco de hebra, estaba medio apretado. Y miren que yo siempre voy envolviendo estas dos hebras con uno y con el otro color, así siempre lo vamos envolviendo. Llego al pancito del medio, vuelvo al de la esquina. 2, 3, 3 cadenas y otra vez el pancito de este lado. Y mientras tanto voy acomodando un poco los ovillos para que no se haga tanto matete. Ahí me quedo, cambio el color y ahora tejo el pancito de aquí del centro. Ahí me quedo, cambio el color y termino esta esquinita con el segundo color. Y que lo traigo otra vez, el pancito. Acá me voy a detener y les voy a contar qué es lo que va a suceder. Yo voy a cambiar de color nuevamente. Dejo el azul, cambio el color y cierro la hilera. Porque ven, acá tenemos que cerrar la hilera. Entonces, este azul me va a quedar por detrás. O sea, el segundo color. Cierro la hilera. Ahí. Y yo con el segundo color terminé. Son 2 hileras nada más. Entonces,
Ahí me quedo, ahí me detengo y voy a cortar esta hebrita del azul o del segundo color, que luego lo vamos a hacer nudito. Pero ¿qué va a suceder aquí? Acá viene el color de fondo. ¿Ven? Acá ahora va a intervenir este color, el color de fondo. Yo elegí este color manteca, ustedes pueden elegir cualquier color. Si el color de los cuadrados centrales es oscuro, siempre va a quedar bonito algún color claro. Y por lo contrario, si los colores del centro son claros, siempre va a quedar bonito un color oscuro en el marco. Que exista ese contraste de colores para que esto quede bonito, que quede vistoso. Bonito va a quedar, pero que llame la atención y que quede vistoso. Entonces vamos a seguir con este primer color, pero ahora vamos a incorporar el del marco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer esto. Cerré la hilera, pero voy a incorporar el color de marco. Está, lo vamos a empezar aquí. Miren, acá en este huequito entre este pancito y este pancito viene uno con este mismo color. Entonces acá mismo voy a levantar 3 cadenitas y en el huequito dejo mi primer pancito. Ahí. Ahora tengo que saltar de este lado y tengo que volver a hacer un pancito. Entonces, salto de este lado en el huequito que me queda. Yo levanto estas hebras, que es la que vamos llevando por debajo. A mí me gusta elevarlas con el mismo tejido y ahí voy formando el segundo pancito. Y acá es donde voy a incorporar el color de marco o el tercer color. Hice los dos seguidos, entonces ahora traigo mi tercer color o el color de marco y cambiamos nuevamente. Hago el cambio de color y este me lo voy a ir llevando. Este queda por detrás. Este lo voy llevando porque tengo que completar cada uno de los lados el dibujo que corresponda. Entonces, una vez que cambié de color, acá en la esquina vuelvo a repetir el movimiento de formar una esquina. Tienen que ir 2 pancitos, voy a soltar la hebra porque me quedo media tirante, ahí. Las 3 cadenas y los 2 pancitos. O sea, hacemos este mismo movimiento que hicimos en las hileras anteriores. Les dije que era un cuadradito atrevido. Llego ahí y otra vez tengo que hacer el cambio de color. Entonces, esta se viene hacia adelante, busco esta hebrita, cierro y repito este movimiento. Los 2 pancitos que van a venir aquí, bien pegaditos. Dejo uno, la hebra la llevo y acá, miren, vengo a buscar esta hebra también. Y tejo el otro grupo. Recuerden, cuando llego a la tercera vareta me detengo. Acá vienen 2 veces el mismo color, viene seguido. Pero cuando llego a las esquinitas, ahí tengo que volver a cambiar de color. Repito el movimiento en la esquina. Bueno, yo les voy a mostrar esto y luego me quedo tejiendo porque ya lo han visto. Y es fácil, porque en realidad estamos haciendo un granny, solo que estamos jugando con el movimiento de los colores para hacer el cambio, pero en realidad la base en sí es un cuadradito común, ¿ven? Ahora otra vez me tocaría cambiar de color para completar este diamantito que se forma en el medio y volvemos a combinar y vamos llevando el segundo color por debajo, siempre por debajo. Bien, me voy a quedar a dar toda la vueltita y ya les muestro cómo nos quedaría ya muy poquito. Muy bien, miren esta belleza. Me voy a detener aquí un poquito para mostrarles. Qué bonita, me encantó esta combinación. Acá nos vamos a detener porque yo tengo que
seguir con este color, pero esta hebra no la puedo dejar ahí, ni voy a cambiar de color con esta hebra. Entonces, esta hebra se va a elevar ahí, que acá no termine el punto. Esta hebra la vamos a elevar y vamos a cerrar la hilera con este mismo color. Pero recuerden, la tenemos que envolver. La elevamos un poquito y la envolvemos con el punto que vamos a cerrar. Ahí. Nos va a quedar ahí. Porque yo ahora tengo que hacer un pancito, pero con este color. Con el color final, con el marco. Entonces voy a levantar mi primer vareta y aquí mismo dejo el pancito que corresponde. Pero recuerden, dejo la tercer vareta y ahora sí voy a hacer el cambio de color porque tengo que terminar de formar este diamantito que se hace. Entonces, pasamos esta para adelante, hago el cambio de color, esta me la llevo a pasear y acá terminamos con esta parte del punto que forma como una especie de rombito, yo le digo diamantito porque parece un diamante. Ahí. Terminé aquí mi tercer vareta. Antes de cerrarla del todo, hago el cambio de color. Busco la hebra. Ahí. Y nuevamente vamos a tejer este punto, pero de este lado. Recuerden, esta hebra que queda ahí cruzada, yo la levanto también, porque a mi modo de ver, queda mejor. Pero bueno, ustedes verán cómo se llevan con esta técnica. Estaba sacando la colita de inicio que me quedó ahí grabada. ¿Ven? Ahí, yo la levanto y al tensarse cuando levanto el punto, es como que se esconde un poquito más. Estoy acá, cierro con el mismo color y esta se viene de paseo, porque yo tengo que volver a tejer esta esquinita, ahí, con el color del marco. ¿Ven? Entonces el rojito me lo tengo que ir llevando. Esperen que voy a acomodar un poco las ovillitas. Ahí. Y acá una vez más, acá, miren, me queda la hebra por debajo, entonces yo la tomo y la levanto. Ahí. Estos por ahora se ven, pero luego, cuando venga la próxima hilera, también lo voy a levantar. Más allá de que ya aquí tenemos un color mucho más claro. No importa, yo lo levanto igual porque a mí me parece que queda mejor. Acá me detengo. Este después lo vamos a esconder. Ahí, un poquito. Me detengo porque tengo que volver a cambiar para terminar este dibujo que forma. Entonces cambio. Me llevo el clarito. Acá tengo el clarito de la hilera anterior, entonces también lo voy a levantar. Me lo llevo hacia arriba. Y lo envuelvo con el pancito. Ahí cambio. Ahora les voy a mostrar cómo va quedando este trabajo. Ahora lo voy a apoyar sobre la mesa. Pero quiero terminar esta hilera, este lateral por lo menos. Ahí vamos completando esta otra esquinita. Llego aquí, completo con el color manteca o el marco final, el que ustedes elijan. Que lo pueden hacer con el color que quieran. Hasta podría ser con negro y esto resalta bastante. O algún color oscuro, también quedaría muy bonito. Acá sigo porque el triangulito de la esquina es como que se va agrandando. Y me tocaría hacer un pancito más. Acá cambio. Y voy en búsqueda también de esta hebra que me queda ahí abajo. ¿Ven? Yo la levanto. Cuando se levanta es como que acompaña el movimiento de las varetas y se esconde un poquito más. Nosotros sabemos que ahí vamos combinando
distintos colores. Pero bueno, es la técnica. Ahí vuelvo a cerrar. ¿Ven? Acá me queda cruzada esta, entonces voy en búsqueda también del coloradito ese. ¿Ya? Y lo levanto. Ahí. Ya estoy terminando esta vueltita de la esquina y se los muestro. Queda realmente muy, muy bonito. Pueden hacerlos como para suéter, porque por lo general cuando vemos los cuadraditos nosotros pensamos en una manta o en un pie de cama últimamente porque eso se teje más rápido. Una manta lleva su tiempo también. Bien, acá me quedaría uno más. Ven, ahí está la hebra, la levanto. Ya estamos terminando. Quiero dar toda esta vuelta con ustedes. Acá me quedaría el último de los rojitos. Y entonces también me quedaría eh, el último cambio de color. Cambio. Voy por esta hebrita también y me la llevo. Y ahí. Ahora, este rojo aquí se termina, pero yo voy a hacer igual el cambio de color. El rojito lo voy a dejar para atrás. Y acá, ¿ven? Vengo en búsqueda de esta hebrita que me quedó ahí. Acá termino esta esquinita. Y esperen que acá, antes de terminar, voy a cortar esta hebra. Siempre dejamos un tramito para luego poder esconder. Entonces ya me queda este ovillito solo para trabajar más cómoda. Ustedes recuerden que el tamaño, todo varía porque ustedes pueden dar más vueltas y lo hacen más grande. Acá quedaba súper gracioso este, este cuadradito así, con estas formitas. Acá cerré la hilera, pero me voy a detener porque todavía a mí me falta una hilera más. Pero me detengo porque quiero que ustedes vayan viendo cómo se va formando el dibujo. Miren qué belleza, qué gracioso que queda porque estamos formando una especie de rombo o diamante y luego viene el marco cuadrado. Yo les mencioné que hemos hecho otro tipo de dibujos así, combinando. Acá atrás hay un lío bárbaro. Este matete luego ya saben que tienen que enhebrar cada una de las hebritas y las vamos a ir escondiendo por el color que corresponda. Entonces, ¿qué nos queda acá? La parte más fácil. ¿Por qué? Porque ahora es, como les mencionaba antes, es un granny común y corriente, pero nosotros al combinar colores le damos diferentes formas. Acá es simplemente terminar de formar el granny, el cuadradito, con los pancitos. Recuerden, yo estas hebritas que pasan por debajo, yo las levanto. Sea el color que sea, las levanto porque me da la sensación de que queda mejor. Obviamente que sí sabemos, como les dije recién, sabemos que vamos combinando y vamos llevando otros colores. Y cuando hay tanto contraste, sí se pueden ver, pero no importa porque es un trabajo artesanal y así es la técnica. ¿Ven? Este que me queda acá coloradito, si yo hago el pancito, miren, lo voy a hacer, ¿ven? El rojito queda ahí abajo. Entonces, a mí me gusta levantarlo, aunque sea un color contraste, ahí. Y es como que acompaña el movimiento de los pancitos y queda un poquito mejor. Ahí, ¿ven? Ahí. Y se va acomodando, ¿eh? Porque esto después va tironeando, se va acomodando, nosotros lo tenemos que humedecer. Yo lo pongo en plaquitas, ustedes seguramente lo pondrán en esos marquitos tan bonitos, que lo dividen como en esos palitos. Hay técnicas muy lindas para hacer el bloqueo de las piezas. Yo soy fiel a mi tergopol, a la base de tergopol y alfileres, pero bueno, cada uno tendrá su técnica para humedecer estas piezas y dejarlas impeque para el proyecto que sea. ¿Ven? Así, simplemente voy dando la última vuelta de pancitos, voy ajustando estos colores que no queden sueltas las hebritas, ahí,
y le vamos dando el marco final entre comillas, porque si ustedes lo quieren hacer más grande, combinar más colores, repetir el mismo diseño que hicimos en el centro, en cada uno de los laterales, eso ya sería más audaz, pero obviamente lo pueden lograr, lo pueden hacer. Hay que animarse, hay que practicar para el que es principiante, no quedarse en el intento porque es un trabajo fácil. El crochet es muy bonito, se puede disfrutar de un montón de maneras. Bueno, acá lo voy a apoyar sobre la mesa, terminando esta otra hilera. Ahí llevo el rojito, porque quiero que vean qué bonito que queda también con esta combinación. El rojito me lo llevo. Ahí. Es un clásico este cuadradito. Lo divertido es ver cómo que con colores diferentes las formas que toma, los dibujos que forma. Divinos. Bien, hasta acá me detengo. Me queda nada más que este pedacito, que es mi elección, el tamaño este. Obviamente ustedes van a elegir, lo quieren hacer más grande, miren acá qué bonito. Si lo quieren combinar, este tiene otro color de fondo, pero miren qué bonito. Lo pueden combinar con cuadraditos lisos de un solo color y luego combinan con estos que tienen otros colores y otro dibujo. Miren qué belleza. Así yo me voy a quedar a terminar esta preciosa pieza y ustedes disfruten tejiéndola, disfruten haciendo sus pequeñas muestras, sus combinaciones de colores y el material, por supuesto, el preferido, el que más les guste a ustedes. Les dejo un besito, me voy a quedar trabajando. Muchísimas gracias y nos vemos en otro tutorial. Chao.